Muchísimas gracias a todos por estar asistiendo acá a este resultado de esta investigación. Yo soy Andrés Úsuga Marín, soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con algunos otros estudios, soy abogado litigante y le agradezco muchísimo al canal Televid por esta oportunidad y también al Centro de Fe y Culturas de acá de la ciudad de Medellín, pero sobre todo a ustedes que están aquí en este momento y a todos que nos van a ver después por las pantallas. Voy a empezar con esta figura que es muy linda, yo creo que más de uno la conoce, es de Antonio Ciceri, es del siglo XIX, hoy está en un museo de la ciudad de Florencia, para que entendamos el contexto de esta charla que se llama Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Este es el análisis jurídico de el proceso, del fallo, de la sentencia y de la condena a muerte de Jesús de Nazaret hace pues ya más de o casi 2000 años. Entonces voy a intentar avanzar muy rápido a ver si nos queda un poquito de tiempo y podemos preguntar y hacer preguntas. Muy bien, esto es una bibliografía muy rápida, muy recomendada esta en específico. Este libro es muy bueno, de Paul Winter, El proceso de Jesús, pero como se pueden dar cuenta hay muchos más. Esto es, a nivel mundial hay mucha gente que ha escrito sobre esto. En Colombia creo que nos estamos debiendo esa escritura y con la ayuda de Dios, ojalá en algunos meses, máximo años, podamos estar haciendo alguna publicación sobre este apasionante tema de la historia más hermosa de la humanidad, donde alguien entrega la vida por sus amigos y por toda la humanidad. Muy bien, entonces sigamos avanzando. El contenido de la conferencia es básicamente este. Tendremos el problema o los problemas jurídicos a resolver, el contexto histórico-político, lo haremos muy rápido, los ordenamientos jurídicos que entraron en pugna en ese momento, los conflictos procesales y probatorios, también lo haremos muy rápido, y unas conclusiones que creo que son importantes para nosotros hoy, a 2024, luego de tantos siglos, de tantas centurias, que hoy todavía nos están enseñando cosas, esta gran historia. Entonces empecemos precisamente por el problema jurídico, los problemas a resolver. Miren lo que se nos presenta aquí. Interesante. ¿De qué delito o delitos se acusaba a Yeshua Bar Yosef o Jesús el Cristo? ¿Quién lo denunció? Si hubo quien lo denunciara, porque esa es otra cosa que no sabemos, no estamos seguros si hubo quien lo denunciara. ¿Quién lo acusó? ¿Por qué lo acusó? ¿Quién investigaba? ¿Quién podía investigar? ¿Quién podía procesar? ¿Quién podía juzgar? ¿Quién fallaba, daba sentencia? ¿Por qué la captura es ese día y a esa hora? ¿Eso tiene alguna relevancia? ¿Y a qué horas iniciaban las audiencias de los interrogatorios? Yo creo que hoy es muy fácil, vía medios de comunicación, ver todo esto, inclusive en personajes muy importantes de nuestra vida pública o privada, donde ya podemos estar en directo vía la red, viendo todos los juicios, viendo los interrogatorios, viendo cómo se practican las pruebas, viendo cómo fallan los jueces, y yo creo que esa publicidad o esa apertura hubiera sido muy importante que se diera en ese momento, pero por obvias razones pues no se dio. Entonces este es el primer problema jurídico o los problemas jurídicos que tenemos. El contexto histórico, esto es importante, porque sin esto no seremos capaces de entender los diferentes actores que estaban actuando sobre un mismo territorio, que era esa Judea de ese año, hagámoslo con el calendario gregoriano, de ese año 33, que no es preciso, pero vamos a hacer esa presunción de que era el año 33, según nos lo dice la Escritura. Entonces miren, Roma era todo esto, miren qué curioso. Mucha gente no sabe lo grande, la grandeza que era Roma, que era todo el dominio, sobre todo el Mediterráneo. A esto le decían Hispania, lo que hoy es España y Portugal, la península ibérica, la Galia, a lo que hoy le decimos Francia, la propia Italia que no existía, Italia apenas existe hace unos 140 años, con la unificación de Garibaldi, lo que hoy son los Balcanes, donde era Yugoslavia hace unos 30 años. Aquí ya está Serbia, está
Bosnia-Herzegovina, está Montenegro, por acá está Suiza, por acá está Austria, Grecia, en este pedazo, las islas del Mediterráneo, los Dardanelos, unos lugares muy conflictivos hoy en día, Siria, todo esto era parte del Imperio Romano, y en este pedacito pequeñito quedaba Judea, hacía parte de todo ese imperio, y mire que el norte de África también, lo que hoy es Marruecos, lo que hoy es Argelia, lo que hoy es Túnez, lo que hoy es Egipto, este canal del Suez que no existía, pero este pedacito tan pequeñito del Imperio Romano era uno de los pedacitos más problemáticos de todo el imperio. A pesar de que era muy pequeño, les generaba muchas revueltas, les generaba muchos problemas porque había mucho agite religioso en ese pequeño pedazo, lo que significaba que ellos allá enviaban personas, a veces muy buenas, a veces no tan buenas, pero a veces enviaban gente como castigados, para que manejaran una zona del país, del imperio muy aburridora. Aquí también pasa, ¿no? Y en cualquier país del mundo mandan a los lugares más alejados, a veces como castigo. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque este mapa nos da cuenta de la grandeza y del poder del Imperio Romano, y ese Imperio Romano que tenemos idea más o menos desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C., ese primer modelo que era la monarquía. Entonces ese primer modelo que dura muchos años, como 200 algo, luego pasa a otro modelo que es la república que no es el mismo modelo republicano que hoy tenemos nosotros acá, pero era la idea de república, la res pública, la cosa pública, del 509 al 27, miren que ahí ya hay como 400 años, es un modelo de Estado que dura muchísimo, ¿cierto? Sin embargo, con todo y que habían pasado estas dos modelos de Estado, en el modelo de Estado donde nace Jesús de Nazaret, es en este tercer modelo que es el que llamamos el Alto Imperio o el Principado, entre el 27 a.C. y el 284 después de Cristo. Recuerden que el imperio, que el modelo gregoriano, del calendario gregoriano es el que nos dice desde cuándo es el año cero y por qué nosotros contamos los años como los contamos y por qué nosotros contamos los siglos como los contamos. Entonces es muy importante esto porque durante este principado nace cuando está como emperador Augusto y muere cuando está de emperador Tiberio, lo que significa que Tiberio es quien envía desde acá, desde Roma, termina enviando acá a esta provincia a un señor que es el protagonista del título de esto, que es el señor Pilatos, ¿cierto? Entonces, para que nunca lo olvidemos, el señor Tiberio es el que envía a Pilatos. ¿Y por qué? Ellos eran de los gens o clanes de los Claudios y de los Julios, y era muy importante, miren, esto que vemos en muchas películas o en muchas partes por ahí, que la gente podrá pensar, no sé qué piensan, que de pronto que sea solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. Eso significa Senatus Populorum Ques Romanorum, el Senado y el pueblo de Roma, ¿cierto? Entonces, esa era la muestra, el que iba delante de las legiones, mostrando quién dominaba en Roma, el Senado y el pueblo de Roma con sus representantes. Entonces, este es el primer contexto histórico-político y ya nos vamos a dar cuenta lo importante de esto. Autoridades judías. Entonces, lo primero estaba un señor que se llamaba Herodes Antipas. Antipas había nacido en el 20 a.C., o sea, tenía 20 años más que Jesús. Y muere en el 39 después de Cristo, era tetrarca de Galilea, era hijo de Herodes el Grande, hermano de Arquelao, de Filipo I y Filipo II, y uno dice, ¿y qué nos podrá importar quiénes eran los hermanos del señor Herodes Antipas? Muy importante porque fíjense que por el señalamiento que hace Juan el Bautista sobre el matrimonio irregular de Antipas con la esposa de uno de los hermanos de él, que no había muerto, la ley no permitía que se casaran con
no permitía el divorcio, no había enviudado y se casó con la hermana. Entonces Juan el Bautista lo está denunciando todo el tiempo y es ella, Herodías, la mamá de Salomé, la que termina pidiendo la cabeza de Juan Bautista, primo de Jesús de Nazaret. Entonces por eso era importante mencionar a sus hermanos. Esposo de Herodías, constructor de Tiberíades, esto es importante. ¿Recuerdan quién estaba ejerciendo el imperio? Tiberio, ¿cierto? Entonces era tan obsecuente el rey judío legítimo, que era Herodes, tan obsecuente con las autoridades romanas, que construyó una ciudad en torno al lago de Genesaret. Esa ciudad la llamó Tiberíades para hacerle un homenaje al imperio romano. Entonces uno lo que dice es, el pueblo judío estaba muy incómodo con el imperio romano dominando en esa tierra, pero el rey no estaba tan incómodo. O sea, no todos estaban tan incómodos, había gente que hacía venias y eran obsecuentes. ¿Como quién? Como el rey Herodes. Se van a dar cuenta que es el interrogatorio número 3 de Jesús y no concluye en nada porque retorna al reo a quien se lo había enviado, que era Pilatos. Ya nos vamos a dar cuenta ahorita un poquito más adelante cómo es interrogatorios y el orden. La otra autoridad judía del momento era Yosef bar Cayafa o Caifás, ¿cierto? Este señor era yerno de Anás, que había sido el predecesor de él, o sea, le entregó el cargo. ¿Qué cargo? El de sumo sacerdote. ¿Qué significaba ser sumo sacerdote? Era quien encabezaba esa asamblea, ese grupo colegiado al que le decían Sanedrín. Entonces ese Sanedrín tenía una cabeza que se llamaba Caifás y había recibido de su yerno Anás. Esos son los protagonistas del jueves en la noche y son los protagonistas de todo, en serio, porque ellos son los que terminan teniendo el recelo contra el Señor Jesús y lo mandan a investigar y mandan a hacerle seguimiento y le mandan a hacer inteligencia mientras él hacía sus manifestaciones públicas, y unas personas de esas que le fueron a hacer inteligencia hacían parte del Sanedrín, también eran sumos sacerdotes, también hacían parte de ellos y se van a dar cuenta por qué. Entonces, él era saduceo. ¿Qué significará eso? Habían otras dos facciones políticas, por decirlo, más bien otras tres. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios, de los cuales dicen que no solamente hacía parte Juan el Bautista, sino el propio Jesús, y también hacían parte una facción que era clandestina y violenta, se llamaban los celotes. Esos celotes atacaban al imperio romano, a sus soldados romanos desde la clandestinidad, y ahí, de hecho, en el grupo de Jesús había alguien al que le decían el celote, Simón el celote. Pero hay otro protagonista de la historia que también es celote, que es Bar-Abás. Bar-Abás, el hijo de Bar, también era celote y estaba detenido precisamente por haber hecho un atentado contra soldados romanos, por haber matado soldados romanos. ¿Listo? O sea, mire con quién comparan a Jesús en un juicio, con un asesino, ¿no? Sin él haber matado a nadie. Entonces, esto se vuelve importante porque esos grupos políticos pues tenían diferentes visiones de ¿qué? De la interpretación de la ley mosaica, y esa ley mosaica hasta ese momento eran la Torá, el Talmud, donde están en la Torá los mandamientos, toda esa parte del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, a la que le decimos el Pentateuco, ¿no? Esos 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Entonces, todos esos libros tenían interpretaciones distintas desde los saduceos, desde los fariseos o desde los esenios, y eso eran las facciones políticas al interior del Sanedrín. Ellos también tenían una gran participación en el templo y se van a dar cuenta porque un poquito más adelante. ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy muy rápido, estamos bien, estamos entendiendo todo en lenguaje paisa, coloquial, para que no nos perdamos, poco jurídico, que si me pongo muy jurídico me lo dicen. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de poder ejercían? Era un poder muy grande, no existía esa concepción que nosotros hoy tenemos en día, que es, hay legisladores, ¿cierto? Hay ejecutivo y hay judicial.
alguien que haga la ley, alguien que ejecute, que administre y alguien que nos diga quién infringió la ley. Esa es una visión muy nueva, no tiene sino 200 y algo de años, porque esa es la visión desde después de las revoluciones burguesas o revoluciones liberales, donde nos dicen los tres poderes. Para ese momento ellos eran todo, ellos hacían la ley, administraban recursos y adicionalmente eran jueces. Y jueces y fiscales, acusaban y juzgaban, o sea, era un poder muy grande, todos de ellos. Sigo. ¿Quién era este que es el protagonista clave del título? Lucio Poncio Pilatos, prefectus de Judea. Nació en Abruzos, hay discusión si en Abruzos, que es territorio hoy italiano, o en Sevilla, hoy territorio español. Recordemos que Sevilla para ese momento era territorio del Imperio Romano, ¿no? España, lo que hoy es España, era territorio español. De lo que sí estamos seguros es que su padre sí era de Hispania, no estamos seguros si el hijo. Pero bueno, nace en el 12 antes de Cristo y es nombrado por Tiberio, miren, otra vez, por una intriga de Sejano, bajo jurisdicción de Siria, o sea que tenía alguien entre él y el emperador romano Tiberio, había alguien en esa mitad, que era el que estuviera gobernando en Siria, que era una provincia un poquito más grande, era el predecesor de Valerio Grato. Esto es importante decirlo y ya les voy a decir por qué. Quinto prefectus de la provincia, ¿qué significa? El imperio entonces no llevaba tanto tiempo. Esto es, no era que el imperio hubiera estado desde por allá, desde el rey David, desde por allá, desde Abraham, desde Moisés. No, el imperio no llevaba más de 60 años dominando el territorio de Judea, y en esos 60 años este es el quinto gobernador que habían mandado. ¿Listo? Y el previo había sido este señor, Valerio Grato. ¿Por qué decirlo? Porque ese señor era con el que se habían concertado, congraciado, puesto de acuerdo los sumos sacerdotes para que fuera el presidente de esa asamblea, de los sumos sacerdotes de la asamblea, el señor Caifás. Lo que significa, terminará significando, que Pilatos no había participado de esa elección, lo que significa que a Caifás no le gustaba mucho Pilatos. Y cuando llegó, de inmediato tuvieron un choque por un tema que si me alargo aquí no vamos a acabar, pero tuvieron una pequeña disputa, y esa disputa llegó a oídos de Roma. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Pilatos, apenas llegando a su cargo, se da cuenta del poder tan grande que tenían los sumos sacerdotes, que a pesar de que eran de una provincia muy pequeñita, eran capaces de hacer llegar información hasta Roma, donde el emperador. Entonces, desde la entrada, él llegó ya prevenido y sabía el poder de estos señores. Por eso, cuando sucede la historia de Jesús, mire, ¿por qué temía tanto al Sanedrín? Precisamente, y lo dice Marcos 15, sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Él sabía eso. Ojo que eso es importante, en la responsabilidad que después tendrá fallando a que lo crucifiquen, ¿no? Era ingeniero, llegó a ser legado, que es como llegar a ser general, estaba muy bien casado, Claudia Prócula, bisnieta de Augusto y nieta de Tiberio, pero caído en desgracia y puesto a prueba en el cargo. Claudia Prócula, vea, les cuento algo, en la iglesia ortodoxa, o sea, en la iglesia que es la que queda después en el imperio bizantino hacia allá, Grecia, Rusia, Claudia Prócula es declarada santa allá. Para nosotros no es santa, pero allá sí. Daticos interesantes. Claudia Prócula, que es la que le dice, he soñado con ese justo, por favor no te metas con él. ¿Se acuerdan? Entonces, miren lo interesante, todo parece indicar que Claudia era una de las seguidores clandestinas de Jesús, ¿cierto? Tenía buena hinchada de Jesús. Entonces, a ver, me pasé una. Es el interrogador, esto es importante, es el interrogador segundo y interrogador cuarto, y es eternizado en el credo niceno, en el 325, y en el constantinopolitano del 381.
Uno dice, oye, ¿por qué al villano de Jesús terminan eternizándolo y en todas las misas, todos los días lo decimos, ¿no? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, así se llama esta conferencia. Entonces uno dice, ¿y por qué hacerle ese homenaje a ese señor? Y uno dice, es importante saber quién fue el que determinó que muriera Yoshua Bar Yosef, Jesús el Cristo. Y ahí se quedó en el credo de Constantino. Bueno, muy bien, sigamos. El evento detonante. Llega Jesús y recuerdan cuando expulsa a los mercaderes del templo. En ese evento pasan un poco de cosas. Por ejemplo, no estamos muy claros si eso es exactamente después del Domingo de Ramos. Esto es, no estamos seguros, porque no es muy claro en el relato, ni los evangelios, ni Flavio Josefo, que es el historiador, ni Tácito, que es de los historiadores donde uno puede ir a investigar, si él se bajó del burrito el Domingo de Ramos y se metió al templo a darles una pela a los mercaderes. Eso no es tan claro, o fue otro día. Pero bueno, no es tan importante porque lo que pasa ahí sí es muy importante. Agrede y expulsa a los mercaderes. ¿Qué eran los mercaderes? Los que vendían ofrendas en el templo, allá se hacían ofrendas. Entonces los más pobres ofrendaban una tórtola, ¿cierto? O una paloma, los que tenían medianos ingresos una oveja, si acaso un carnero, y los que tenían mucho dinero ofrendaban bueyes, ¿cierto? Ofrendaban algo más grande. Pero habían terminado metidos en el propio templo y entonces a Jesús no le gustó y dijo, habían convertido a la casa de su padre en una cueva de ladrones. ¿Lo recuerdan? En ese evento, como ahí mismo están los sumos sacerdotes en el templo, ahí hay una conversación entre ellos. En esa conversación y en las palabras que dice Jesús, parece ser que se comete o se consolida, más bien no se comete, se consolida el primer, comillas, delito y sale la mentira del segundo. Ya les voy a explicar por qué. Que ahí hay un evento que pasa que no es como lo cuentan ellos después, pero ellos lo sacan de ahí, que es como la primera vez que tienen un frente a frente Jesús y los sumos sacerdotes. Entonces, ese encuentro con los sacerdotes, hay un diálogo y la comisión de los dos delitos en el discurso y en la respuesta a una pregunta inducida. Miren cómo es de peligroso una pregunta insidiosa, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos, los ordenamientos jurídicos en pugna. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque si bien Jesús era judío, entonces estaba bajo la jurisdicción judía, tenía unas normas judías que lo juzgaban como judíos, pues también estaba en un territorio que estaba ocupado por romanos. Entonces uno dice, ¿y cómo trabajaban los romanos cuando invadían? Ellos les decían, yo lo dejo que usted tenga unas normas suyas, pero adicionalmente tiene unas normas mías por encima. Si las transgredes, te voy a poner un castigo ya no judío, sino romano, que es lo que termina pasando. Normas judías, normas romanas. Vea, este libro es muy bueno, es de Eva Cantarella, ella todavía está viva, es una italiana, se llama Los suplicios capitales en Grecia y Roma. Lo pueden buscar, es un buen libro, no es tan fácil de buscar, de encontrar, de pronto un poquito en España, pero lo recomiendo mucho. Hay otro libro que recomiendo mucho, que acaba de salir, que se llama Sistemas Normativos, del doctor Juan Carlos Moncada, abogado de la Universidad de Antioquia. Muy recomendado, está en librería Temis, si no estoy mal. Muy bien, pero estas son las normas que habían. Para los romanos había unas normas, ¿cierto? A pesar de que yo fuera romano y estuviera en otra parte, como por ejemplo Pilatos, como por ejemplo sus centuriones, como por ejemplo sus soldados, ellos tenían unas normas. Otros, ius gentis era las normas que habían para los romanos que estaban en territorio invadido por ellos, o sea, donde el imperio estaba, ¿cierto? Esa decían ius gentis. Y hay otras, Eva Cantarella la autora, la Lex Lulia Maiestatis y la Lex Apuleia de Maiestati,
que es el que ofenda al imperio, podrá inclusive tener una pena capital. El que ofenda al imperio, el que agreda al imperio, el que ponga en peligro la ocupación del imperio. Todo eso es importante de saber. Sí. Eva Cantarella. Eva Cantarella. Muy bien. Entonces, aquí vamos a entender esa primera cuestión que habíamos dicho. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran los delitos? Entonces había, supuestamente, miremos primero acá, normas judías. ¿Qué normas habían ahí en juego? Los mandamientos que hacían parte de la Torá y del Talmud, y de la Torá, porque esto estaba contado en el Éxodo, ¿no? Los mandamientos se cuentan en el Éxodo, o sea, en el segundo libro. Y también está el Talmud. Entonces, estas eran normas judías, más las interpretaciones que de estas normas, por decirlo así, como la jurisprudencia, las interpretaciones que hacían los sumos sacerdotes, unos de una forma, saduceos, otros de otra forma, fariseos, otros de otra forma, esenios, y otros de una forma más violenta que eran los celotes. Pero eso también habrá que decirlo. Entonces, lo primero que empieza a ponerse en peligro es la estabilidad de los sumos sacerdotes. Por eso ellos mandan a espiar a Jesús con otros sacerdotes. Por eso tienen la mejor inteligencia del mundo. Todavía, se llama el Mossad, ¿no? Desde ahí esos son los orígenes del Mossad. Siempre tienen la mejor información, los mejores oídos, los mejores ojos. Y ellos tienen que configurar este delito, blasfemia. ¿Por qué? Porque él se había presentado como el Hijo de Dios. Lo que pasa es que él se presentaba no solamente como el Hijo de Dios, sino de que todos éramos hijos de Dios. Significaba que todos éramos sus hermanos, ¿no? Pero ellos lo implican como, usted es el Hijo de Dios, usted viene a ser rey, usted me va a desplazar el poder mío como sumo sacerdote y va a desplazar también inclusive a Herodes, ¿no? Que es el rey judío. Blasfemia. Ojo, ¿por qué tengo que ser tan incisivo aquí? Porque la blasfemia en las normas romanas no era un delito. ¿Y por qué? Sencillo. Es que los romanos tenían muchos dioses. Ellos decían, que yo soy el Hijo de Dios. Entonces ellos decían, ¿de cuál? ¿De cuál de todos? Para ellos no era un problema eso. Ellos no eran tan arraigados en el sentimiento religioso, los romanos, porque estaban casi que desprendiéndose inclusive de su religiosidad. Tenían demasiados dioses. Para ellos eso no era un delito. Pero sí era un delito la sedición. ¿Qué es la sedición? Para todos, hoy inclusive en Colombia y en muchas partes del mundo, hay 3 delitos que casi todo el mundo conoce como los delitos políticos. Delitos políticos son rebelión, sedición y asonada. Rebelarse en contra del régimen, incluso armándose. En el caso colombiano lo tenemos muy claro, ¿no? Hace 60, 70 años. Sedición, conspirar en contra del régimen, estar atacando al régimen desde las sombras. Eso tiene un poquito más de elaboración jurídica, pero yo sé que esta charla no es para abogados, esta charla es para que todos la entendamos. Y asonada es hacer, por ejemplo, lo que nos pasó aquí en Colombia hace unos 2, 3 años, la gente en las calles haciendo desórdenes, los grupos sin ningún tipo de control. Entonces, esto tiene una interpretación muy chistosa que viene del evento del cual hablamos ahora. ¿Recuerdan la pregunta que le hacen cuando le dicen, présteme una moneda? Muestre la moneda. Y le dicen, ¿hay que pagar o no hay que pagar impuestos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y él qué dice? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Él dijo que no había que pagar impuestos? No. Él les dio la respuesta perfecta en el templo y se los dijo a todos. Muy bien, entonces lo que termina por suceder es que esa respuesta terminan manipulándola después, porque ahí no estuvo Pilatos, pero a Pilato le cuentan otra cosa.
Le cuentan que él dijo que sí, que no había que pagar impuestos. Y eso lo convierte en un sedicioso vía impuestos de los romanos. Consecuencias jurídicas eran distintas. Las consecuencias jurídicas de acá eran, había destierro, había desbarrancamiento, los tiraban por una montaña. A los azotes, la lapidación, ¿se acuerdan de lo que salvó Jesús a María Magdalena? De que la lapidaran, ¿no? Cuando dijo que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Lapidación. Estaba la decapitación, como se lo hicieron a Juan el Bautista, y estaba la cárcel. No era tan normal la cárcel, fíjense ustedes. La cárcel generalmente era una transición para irse a morir. Cuando ustedes lo metían a la cárcel era porque estaban esperando para después sacrificarlo. Pero no era tan claro que dijeran, este delito, como hoy nosotros sí, da 10 años de cárcel, da 5 años de cárcel. Eso no era tan claro. Hoy es más claro para nosotros, gracias a Dios, a todo lo que ha evolucionado el derecho penal y sancionatorio. Y la cruz, este delito era netamente romano, netamente romano. No era un delito, no era una sanción, no era una consecuencia jurídica judía. Voy a avanzar muy rápido antes de que se me acabe el tiempo. Otros casos en los 72 libros, ahí se los puedo dejar después. A María Magdalena lapidación, a Juan hijo de Isabel, Juan el Bautista decapitación, Barrabás iba para la cruz, Dimas estuvo en la cruz, Gestas estuvo en la cruz, no sé de dónde sacaron los nombres, yo no los he podido encontrar, pero ahí están, a todos nos lo enseñaron así, ¿cierto? Dimas y Gestas en la cruz. Eso es importante, ¿por qué? Significa que no eran ladrones, eran delitos políticos. Dimas y Gestas no estaban en la cruz por ladrones, a usted no lo clavaban en la cruz por robar, lo clavaban en la cruz por un delito político, o sea, por ir en contra del imperio. Eso es importante. Pedro fue a la cárcel, después tuvo cruz, Pablo y Silas en la cárcel, Esteban lapidación, y estos en el Antiguo Testamento. Ojo, esto es importante, hay 4 interrogatorios. ¿En cuál de los 4 interrogatorios se le presume a Jesús la inocencia? Como nosotros tenemos que presumirle la inocencia a todos los que hay que investigar ahora. En el primero no, lo hizo Caifás, ahí le estaba presumiendo la culpabilidad. En el segundo, sí, le presume ¿quién? Pilatos, le presume dice, yo no le veo la culpa a este señor, no se la veo, yo no encuentro ningún delito en este señor. En el tercero, Herodes no dijo nada, ¿por qué? Simplemente se lo quería como burlarse de él, pero la verdad es que el interrogatorio, de hecho, nunca hubo respuesta. Y en el segundo interrogatorio de Pilatos, que es donde está la consecuencia cruz, donde se lava las manos, simplemente dice, yo no sé, yo no lo encuentro, pero si ustedes dicen, porque a él no le constaba que él fuera sedicioso, pero hay palabras muy graves de Caifás, ¿no? Que le dicen, entonces, si usted no lo condena, usted no es amigo del César. ¿Listo? Y ahí entra en miedo Pilatos. Ojo. Hay conflictos procesales de jurisdicción, claro, si es la jurisdicción judía, si es la jurisdicción romana, hay conflictos de competencia, Herodes, Pilatos, hay conflictos de pruebas, solamente había pruebas testimoniales para esa época, hay consecuencias jurídicas, el ius puniendi, lo vieron que era diferente, ya se los mostré también, y amnistías, indultos, perdones y olvidos, de eso también había, no es que se lo dieron a Barrabás, se lo perdonaron, sí, pero a Jesús no le perdonaron. Roles de los apóstoles, esto va a pasar muy rápido, ahí había gente. Pedro es un señor muy valiente al principio y después muy cobarde. Santiago y Juan huyen al momento, pero después Juan acompaña al Calvario. Simón el celote no participa para nada, fíjense ustedes, los que ejercían la violencia para atacar el imperio, se escondió. El señor Mateo trabajaba para la administración romana recogiendo impuestos, ese hubiera sido el testigo clave si yo fuera el abogado. Él nunca dijo que no había que pagar impuestos, yo estaba ahí, también se escondió. Judas Iscariote no es denunciante, no es víctima, no es testigo, pero es el determinador, recibe una recompensa dineraria. Hay toda una historia con Judas, que esta no es el objeto de la conferencia, pero en algún momento la podremos hacer. Nicodemo y José de Arimatea hacían parte, los dos que les dije, de los sumos sacerdotes, y eran, por decirlo así, la defensa de Jesús en el Sanedrín. Pero ya vieron pues que no tuvieron mayor relevancia, después son los que recogen el cuerpo de Jesús, autorizados por los romanos. Entonces,
Para acabar, ¿hay debido proceso? Ni siquiera existía el concepto de debido proceso. Derechos humanos, tampoco existía el concepto. Imparcialidad, objetividad, sesgos, ustedes ya se han dado cuenta de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Una bella figura de mi autor preferido, ¿cierto? ¿De quién? ¿De quién es ese cuadro? A ver quién lo conoce. De Salvador Dalí. Ese es mi pintor favorito. Y conclusiones, para acabar. Celos políticos crean enemigos, aún hoy, aún hoy. Egos de liderazgos dividen sociedades, aún hoy. Problemas de comunicación siguen creando odios, aún hoy. Excesos y abusos de fuerza con un capturado permanecen, tristemente aún hoy permanece eso. Qué tristeza tenerlo que decir, pero es así. Condiciones degradantes en las celdas, cárceles y penitenciarías. Tenemos sentencias de la Corte Constitucional diciendo que hay un estado de cosas inconstitucional en las cárceles, ¿cierto? Donde se viven las situaciones más aberrantes del mundo. Testigos falsos, ¿ustedes qué creen? Todos los días, ¿cierto? Surgen y se arrepienten y ya después no les creen los otros y bueno. Condenas sin pruebas reales ni contundentes, ya verán, vienen prontico, inclusive. Judicialización en la política y politización de la justicia. Tristemente, todo esto todavía se da. Entonces, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto deberíamos aprender de todo lo que ha pasado en tantos miles de años? Simplemente era eso. Y por último, los quiero invitar a cuando Jesús, Yoshua Bar Yosef, después del discurso, si no estoy mal, del discurso de la montaña, hace hermenéutica jurídica, dice muchas cosas. Los invito a que miren esto, que es de Mateo 5, del 17 al 42. Esto es solo un pedacito. Dice, porque les han dicho, ¿se han visto? A los que vamos mucho a misa, pues, a ustedes les han dicho que al que ojo por ojo y diente por diente. Y él dice, no, al que te peguen una mejilla, ponle la otra. También les han dicho que esto, también les han dicho que esto. ¿Todo eso qué es? Yo me sé las escrituras, dice Jesús, pero lo que les han dicho ahí, la interpretación correcta es esta. Él hace una interpretación jurídica por encima de fariseos, por encima de saduceos, por encima de todos, y está ahí en la Biblia, pero no sabemos qué es la interpretación de Jesús de esas normas. Esta me pareció muy importante, hay unas que son inclusive más, porque os digo que si vuestra justicia no excede a la de los escribas y a la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es la hermenéutica jurídica de Yoshua Bar Yosef de la ley mosaica. Muchísimas gracias, Dios les pague.